Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Antes que nada decir que en este vídeo voy a utilizar términos como cine asiático o cine oriental, pero es solo para que nos podamos entender. No hay que interpretar el cine de todo un continente de una única manera, es absurdo. No se puede hablar del cine asiático como un género, ni tampoco se puede interpretarlo como una contraposición contra el cine europeo o contra el cine norteamericano. Esto rebaja al mínimo la diversidad del cine asiático y no hace justicia tampoco ni a sus películas ni a sus creadores. Hoy quiero hacer una ligera aproximación a este vasto mundo que denominamos cine asiático, pero antes me toca hablar de Latinoamérica. Disclaimer, quédate hasta el final del vídeo porque luego anunciaré un sorteito rico que seguro que te va a interesar. A finales de los años 60 nace el concepto del tercer cine, un tercer cine que va un poco a la cola del primer cine de Hollywood y el segundo cine de Europa. Como veis, es un concepto basado en el primero, el segundo y el tercer mundo. Aunque el tercer cine fue un movimiento surgido en Latinoamérica, se ha incluido muchas veces al cine asiático para simplificar un poco su enfoque. El tercer cine latinoamericano defendía que la cinematografía de un país, como su propia cultura, no es nacional per se, por estar simplemente delimitada a unos márgenes geográficos, sino que corresponde a las necesidades particulares de cada pueblo y de cada nación en cuanto a temas de liberación o de pueblos oprimidos. Como digo, esta era una visión que salpicó ligeramente al cine asiático sin que tuviera ningún tipo de relación, ya que además esta manera de comprender el cine de un continente hacía que se enfrentara el arte y sus creadores hasta entre ellos mismos. Esta visión del arte hizo que lo nacional se identificase con la intención y con el uso, en contraposición y olvidando por completo el elemento más estético, base imprescindible para el cine asiático, de hecho. Con esto no quiero decir que en el cine latinoamericano no haya una base estética importante. De hecho, pienso que catalogar el cine de un país o de un continente o de lo que sea por un tipo de numeración y ordenarlo de mejor a peor o uno por delante del otro ya me parece absurdo de base, vaya, me parece muy mala idea. Pero bueno, en definitiva, este movimiento lo que hizo fue básicamente enfocarse en reformular el cine a nivel de producción, también a nivel de exhibición, y a la vez intentó innovar un poco lo que es el lenguaje cinematográfico. Tenía un gran trasfondo político que tomó en cuenta pues diferentes realidades sociales y diferentes problemáticas sociales, y además quería romper un poco esa barrera con el espectador y hacer que dejara de ser un espectador pasivo para tomar parte en aquello que estaba viendo. Aunque a veces resulta bastante difícil determinar la nacionalidad de algunas películas asiáticas, hay que decir que existen muchísimas particularidades tanto entre los diferentes países que forman el continente asiático como dentro de las mismas cinematografías de los propios países, como puede ser por ejemplo el cine chino en comparación con el cine que se produce en Hong Kong. Que el lenguaje del cine asiático dista completamente del cine norteamericano y que sustancialmente es diferente al cine europeo es una obviedad. Y esto ha hecho que el cine asiático sea como una especie de marca de agua que está sobre las cinematografías chinas, japonesas y surcoreanas, que a la vez estas cinematografías de estas naciones abren las puertas de los festivales pues a todo el otro continente, a todos los demás países del continente. Este desafío estético y formal del cine frente a la concepción que tenemos del cine y del séptimo arte en Europa y Estados Unidos ha hecho que comprendamos este cine como una especie de género, aunque a pesar de todo esto tratamos un poco su diversidad como algo muy aparente. Al final, las grandes naciones que nutren los festivales son Japón, Corea del Sur y China, y esta visión potencia que entendamos el propio cine de estas regiones como algo completamente parcial, ya que todo al final acaba cayendo en el mismo saco. David Desser, profesor emérito de estudios de cine en la Universidad de Illinois, es un tío que ha estudiado el cine japonés en profundidad y señalaba algo muy interesante, y es que los estudios que se han realizado y los análisis que se han realizado desde Occidente hacia el cine japonés al final se reduce como a dos puntos. La primera de las suposiciones que él plantea es que este cine japonés es un sistema cerrado que desde sus inicios simplemente ha cambiado por las innovaciones técnicas o por las visiones y los puntos de vista de grandes directores como por ejemplo pueden ser Akira Kurosawa. Mientras que la segunda suposición defiende que el cine japonés tiene como un único discurso
que básicamente se reduce a distanciarse del resto del mundo para tener una cinematografía, una personalidad muy propia, vaya, que sea como el día y la noche en cuanto a cinematografías de otros países. De esta manera parece que comprendemos el cine japonés en este caso como una especie de muñeca de porcelana a la que le vamos cambiando los vestiditos y así pues le vamos aplicando como diferentes valores estéticos, diferentes valores éticos que sirven para explicar el cine japonés, pues yo que sé, pues como hacía 400 años. Todo esto me sirve de ejemplo para hablar de los prejuicios que sufre este tipo de cine y también para extrapolarlo a cualquier otro país del continente asiático. Además, si condicionamos nuestras percepciones eurocentristas con los clichés más típicos y más tópicos, como puede ser el budismo o la poética del silencio o el lenguaje estático, pues seguimos alimentando un poco esta percepción errónea, simplista y muy llana. Así que para acercarme de la forma más rigurosa posible y un poco de puntillas, la verdad, he dividido este vídeo en 3 grandes bloques que protagonizan 3 grandes naciones: China, Corea del Sur y Japón. Si hablamos de cine surcoreano es imposible olvidar del conjunto de Corea y la influencia de la URSS y los Estados Unidos, sobre todo en la división de Corea del 48 y después en la Guerra de Corea en los años 50. Con una historia moderna tan convulsa y tan tremendamente politizada, el cine surcoreano centró sobre todo sus temáticas en la lucha por la libertad y también en la invasión de los japoneses. Los problemas sociales y los relatos de vidas reales que se explicaban en los años 50 y en los años 60 se vieron truncados en los 70 cuando el gobierno empezó a meter como una serie de medidas de lo que se tenía que hablar en el cine. Digamos que se utilizó muchísimo como una herramienta de propaganda. Fue a partir de los años 80, con la muerte del presidente y el golpe militar del 79, que el cine surcoreano hubieron intenciones, digamos, de reformularlo para abrirlo un poco al mercado exterior. Aún así, esta recuperación fue muy lenta porque el cine de Hong Kong, sobre todo, estaba apretando muy fuerte y el cine norteamericano también se estaba metiendo ya en las taquillas de Corea del Sur. Entonces las producciones surcoreanas como que no tenían mucho hueco en la taquilla. Fue a partir del año 2000 cuando el cine surcoreano empezó a disfrutar un poco de prestigio tanto nacional como internacional, gracias a directores como Lee Chang-dong, Kim Ki-duk o Park Chan-wook. Algunas de las películas más destacables de esta época fueron Samaritan Girl, Oasis y Old Boy. De hecho, esta última fue muy elogiada, sobre todo en los Estados Unidos, por parte de los directores Quentin Tarantino o, por ejemplo, también por Spike Lee. En la actualidad, Bong Joon-ho es posiblemente uno de los cineastas surcoreanos más conocidos a nivel internacional. Sus películas de Host y Snowpiercer son de las películas más taquilleras de la historia en Corea del Sur. Y además, en 2019, la película Parásitos, también dirigida por Bong Joon-ho, se convirtió en la primera película de Corea del Sur en ganar tanto la Palma de Oro como los premios Oscar. Japón tiene una de las industrias cinematográficas más grandes y más antiguas de todo el mundo. El cine llegó por ahí en el 1800 mediante la importación del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Como en Francia, las primeras películas tenían un toque semidocumental, ya que eran, por ejemplo, un grupo de geishas haciendo sus cosas, como también pasó con la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, o grabaciones de teatro kabuki. Durante los años 40 surgieron directores como Mizoguchi, Ozu o Kurosawa, ahora mismo ya padres del cine japonés. Los años 50 fueron los años de oro del cine japonés. Durante esa época se estrenaron largometrajes como Los 7 samuráis de Akira Kurosawa o Gojira de Ishiro Honda. De hecho, desde el mismo cine surgieron diferentes géneros y diferentes movimientos, como por ejemplo el cine kaiju, que es el cine que está inspirado en monstruos, como por ejemplo Godzilla. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó completamente devastado y eso también se reflejó en su cinematografía. A finales de los años 50 surgió una nueva ola de cine japonés bastante chungo, liderado por Shoei Inamura con La mujer insecto y Nagisa Oshima con su película Historias crueles de juventud. Esta gran corriente ponía en común una visión más crítico-analítica de sus propios directores, de su propio entorno y de su propia industria. Se huía de las mitologías y de las leyendas para centrarse más en temáticas sociales, temáticas más humanistas que estuvieran vinculadas a lo que estaba viviendo el público y sobre todo también sus creadores en esa época. A partir de los años 90, Takeshi Kitano y Takeshi Miike se consagran como los cineastas más importantes de Japón. Sus películas Flores de Fuego o Audition respectivamente fueron un auténtico pelotazo y le dieron como un nuevo punto de vista
a todo este cine más familiar, más intimista que se había estado fraguando desde los 50 para un poco volver pues al mapa internacional a nivel cinematográfico. Esta es sin duda mi época favorita del cine japonés, en la que destaco directores a título personal como Satoshi Kon, que es el director de Perfect Blue, Takashi Shimizu, que es el responsable de la saga Ju-On, que se adaptó después en los Estados Unidos como The Ring, o Hirokazu Koreeda, que es el director de la maravillosa De tal padre, tal hijo, entre muchas otras, obviamente. En el mundo del anime ya no me meto porque es que si no ya no acabaría nunca. Podríamos hablar del estudio Ghibli de Miyazaki, podríamos hablar de la gran obra de Katsuhiro Otomo, Akira, o de la gran serie de Hideaki Anno, Neo Genesis Evangelion, que por cierto tenéis un vídeo por aquí en el canal. Todas estas obras fueron súper influyentes tanto en la cinematografía de Japón como después también a nivel universal. China es un caso curioso porque dentro de la cinematografía china existen como tres grandes vertientes: el cine chino, el cine de Hong Kong y el cine de Taiwán. Hong Kong, como antigua colonia británica, tenía como una mayor libertad política y tenía como un poco más de manga ancha para hacer depende qué películas, depende qué producciones y con depende qué temáticas. Dentro del cine chino se convirtió en una de las corrientes culturales más predominantes, hasta el punto de que mucho de su cine llegó a Estados Unidos y también influenció a muchísimos creadores allí en Estados Unidos. Las imitaciones del cine hongkonés en Hollywood están a la orden del día desde los años 80 y 90. El cine taiwanés, en cambio, manifiesta como una relación mucho más cercana al neorrealismo italiano, porque rodaba historias de la calle, con actores no profesionales y con unas producciones muy bajas, con poco presupuesto. En cambio, el cine en China, digamos que sigue un poco la escena más tradicional si hablamos de temáticas y de recursos. En primera instancia se centró su producción en Shanghái hasta la invasión japonesa de los años 30, y esto hizo que el cine chino se diversificara, aunque después, en los 40, volvió a centrarse en Shanghái. Hasta prácticamente los años 80 el cine chino ha estado pero tremendamente politizado. El gobierno entendió la potencia propagandística que podía tener el cine y no dudó en vetar y en marcar directrices de cómo debía ser la cinematografía del país. A pesar de ello, la revolución cultural de finales de los 60 se hizo un pequeño hueco y, huyendo del yugo de la censura, pues consiguieron estrenar películas que mostraban tanto los traumas como los problemas sociales que vivía la sociedad del momento. Algunas de estas películas, por ejemplo, son Lluvia nocturna sobre el monte Ba, de Wu Yigong y Wu Yonggang, y Is Vicious Town, de Chie Jin. Perdón si lo pronuncio como el culo, amiguitos chinos. A mediados de los 80, una generación de directores popularizaron el cine chino mucho más allá de sus fronteras. Algunos de sus máximos exponentes fueron, por ejemplo, Chen Cage, director de Adiós a mi concubina, y Zhang Yimou, director de La linterna roja, dos nombres que a día de hoy aún resuenan en la actualidad. En esta época el cine chino ya empezaba a ser elogiado tanto en festivales como Cannes o como Venecia, como por la misma crítica del país y a nivel internacional. Durante esa época despuntaron diferentes películas completamente diferentes, tanto a nivel estético como a nivel temático, que hablaban tanto, por ejemplo, de sátiras políticas como de comedia negra. Las películas más arriesgadas tuvieron que sufrir la censura y los cineastas también más arriesgados tuvieron que huir de China tras las protestas de la plaza de Tiananmen en el 1989, un punto de inflexión que provocó que surgiera una corriente de cine denominada la sexta generación. El cine de esta sexta generación bebía de las calles y sus realidades, también muy cercano a lo que fue el neorrealismo en Italia. La globalización, el sistema capitalista o la desorientación social eran temáticas muy recurrentes en esta época. Mi etapa favorita del cine chino es sin duda la que surgió con la nueva entrada de milenio. Directores como Ang Lee o Zhang Yimou y intérpretes como Jet Li o Maggie Cheung elevaron el cine a la nueva atmósfera de cine internacional chino, occidentalizándolo para que fuese un poco más accesible y también más universal, pero sin dejar de lado la esencia del cine chino. Y para celebrar todo este maravilloso cine, hoy os traigo un sorteo de locos. Sorteo entre todos los que me comentáis aquí en la caja de comentarios: Rafa, dame las pelis. Un total de 19 películas dirigidas por, entre otros, Takeshi Kitano, Takashi Miike, Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Wong Kar-wai, Kim Ki-duk o Bong Joon-ho. Ya sabéis, escribid aquí en la caja de comentarios Rafa, dame las pelis y ganaréis este megalote de cine asiático. Tenéis tiempo de participar hasta el 19 de febrero y revelaré quién es el ganador o la ganadora en la pestaña de comunidad del canal de YouTube y también en mi cuenta de Twitter. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado. Like y subscribe para que el canal pueda seguir creciendo y nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien, hasta luego. Adiós.